Muy bien. Qué tiempos, ¿no? El pastor hablaba de lo que se vive en el país y yo pensaba, ¿y lo que se vive adentro de nuestra casa? También son tiempos difíciles, tiempos de luchas, tiempos de batallas, tiempos de mucho esfuerzo. Ahora las cosas son diferentes, pero el Señor es el mismo, ¿no? ¿El Señor es el mismo? ¿Él no cambia? Aunque todo cambia a nuestro alrededor. Y en este tiempo que estamos viviendo, y yo justamente no estoy pensando solamente en el tiempo que se vive o que estamos viviendo como país, que es difícil, que bueno, ya todos sabemos. También pienso en el tiempo que estás viviendo dentro de tu casa, dentro de tus cuatro paredes, donde ninguno de nosotros puede entrar, pero vos sí sabés lo que allí pasa. Y pienso también en el tiempo que se vive o que vivimos adentro nuestro, porque eso también es otro tema en cuestión. Y este tiempo, entendiendo entonces no solamente el tiempo afuera como sociedad, como país, no solamente entendiendo el tiempo adentro de nuestra casa y entendiendo el tiempo adentro de nosotros mismos, me hace pensar, y estuve reflexionando en algo que quiero compartir con ustedes, de que este es un tiempo para hacer lo que sabemos que hay que hacer. Tan simple como eso. Este es un tiempo para que hagas lo que ya sabés que tenés que hacer. Yo creo que el 99% de nosotros sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. El tema no es en saberlo, el tema está en hacerlo. El cambio no pasa por más información, por más consejos. El cambio pasa porque haga lo que yo ya sé que tengo que hacer. ¿Cuántas veces dijiste o escuchaste de alguien esta frase? Yo sé lo que la Biblia dice. Seguro. Si los miro, gracias a Dios acá no hay nadie que no sepa lo que la palabra dice. Pero eso, ¿te cambia? No. Te cambia y te va a cambiar si haces lo que vos sabés que la palabra dice. Y el tiempo del libro de Jueces es un tiempo que le encontré con muchos parecidos a nuestro tiempo. Y por eso quiero invitarte a que juntos hoy vayamos viendo, vayamos pensando, pero como vamos a hacer una mirada así un poquito como desde arriba, una mirada panorámica, digamos, ¿sí? Vamos a hacer una mirada panorámica del libro de los Jueces y para ponernos todos a tono, digamos, con lo que este libro nos habla, nos cuenta, cuál era el momento histórico. ¿Y por qué digo que es un tiempo parecido a lo que estamos viviendo vos y yo hoy, o podemos estar viviendo? Es que era un tiempo de mucha desorganización y confusión. Lo que tenía que ser claro no era claro. Había también mucho pecado, mucho, especialmente el pecado de la idolatría.
había mucha desorganización y confusión, había mucho pecado. ¿Se dan cuenta cómo podemos hacer el paralelo con los tiempos nuestros? También era un tiempo donde no había dependencia de Dios. Parecido, ¿no? No había dependencia de Dios. Y se resumen en un versículo que está allí por el capítulo 21, el versículo 25 de Jueces. Se los leo nada más. Este versículo nos describe esto que recién les dije. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno, ¿se acuerdan cómo sigue? Hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio, dice en una versión. O en otra dice lo que bien le parecía. No dependían de Dios. Hacían lo que ellos pensaban que había que hacerse. Parecido, ¿no? Parecido en este tiempo. Y eso obviamente que genera confusión. Estaba la confusión y seguía habiendo confusión porque cada uno hacía lo que le parecía. Y era el pueblo de Israel. El paralelo con nosotros, que somos el pueblo de Dios, ¿no? Dependencia no había, porque ¿saben qué es dependencia? Lo busqué. Y dependencia es ser consecuencia o estar determinado por algo o por alguien. O sea, alguien que es dependiente, sus acciones las determina el otro. Más o menos eso quiere decir. Soy la consecuencia de algo o de alguien. Y el pueblo de Israel dice que no tenía dependencia de Dios. Pero acá hay algo interesante. Si ellos no dependían de Dios, ¿de quién dependían? De sus propias opiniones. Hacían lo que les parecía. Esto me pone en una posición que es bueno en esta mañana recordarnos. Si vos crees que podés ser 100% independiente, si vos crees que podés hacer lo que se te da la gana 100%, te digo que siempre estás dependiendo de algo. Entonces, ellos no dependían de Dios, dependían de lo que pensaban, de lo que opinaban. En ese tiempo donde había todas estas cosas, de pronto surgían ¿qué cosa? Los jueces. 14 jueces, si mal no recuerdo, hubo transitando este tiempo de confusión, este tiempo de pecado, este tiempo de no depender de Dios todo el tiempo. Surgían jueces. ¿Y los jueces qué hacían en ese tiempo? Lo que a veces nos pasa a nosotros cuando tratamos de echar mano de algo. Nos sacan las papas del fuego, nos resuelven en el momento inmediato, pero realmente no producían cambios profundos. Queridos hermanos, es tiempo que no estemos todo el tiempo tratando de que alguien nos saque las papas del fuego para que no se quemen. Es tiempo para aprender a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Amén. ¿Qué pasaba? Cuando alguien te saca las papas del fuego, cuando alguien te da una mano, salís de ese momento, pero si no haces pie, dentro de no mucho tiempo volvés a caer en lo mismo. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Claro que sí. Cuando haces las cosas simplemente porque, bueno, voy a hacer lo que me dice, porque ya que me lo dijo 20 millones de veces, lo voy a hacer. Y lo haces. Eso pasa a veces en las cosas de familia, en las cosas cotidianas. Tácate. Sí, hago lo que me dice. Y no voy a hablar si es el hombre o la mujer en la casa. Cada uno sabe lo que pasa en su casa. Lo hace. Pero ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Salvamos ese momento de crisis, de malestar, de enojo, de broncas, de discusiones, pero en realidad no hacemos pie y no empezamos a hacer las cosas que debemos hacer en profundidad. Por lo tanto, no hay cambio. Y dentro de un breve tiempo vuelve a pasar. Y esto es lo que pasa, si ustedes leen el libro de Jueces, van a ver que este era el ciclo. Siempre era lo mismo. Hacían lo malo, los enemigos los tomaban cautivos, hacían de ellos lo que querían, un desastre total en el pueblo. Ellos se arrepentían, clamaban, Dios levantaba un libertador, tenían paz, pero después que el libertador el juez, se moría, ¿qué pasaba? Volvían a hacer lo malo. Y por eso les digo que nuestra vida a veces parece la vida del tiempo de los jueces. Porque son vidas cíclicas. En vez de ir hacia arriba, vamos en círculo. Y siempre damos vueltas en las mismas cosas, cometiendo los mismos errores, trayendo aflicción a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestro, qué sé yo, lo que quieran, en el ambiente que se muevan. Y nos arrepentimos y lloramos y clamamos y el Señor nos liberta y otra vez, pero después de un tiempo ya. ¿No? A veces pasa eso. A lo mejor te sentís identificada. Para el pueblo de Israel, volvamos a Jueces. Ya Josué había muerto, habían pasado, estaban en el tiempo de la conquista. Ellos lo único que tenían que hacer en ese tiempo era, miren, yo les voy a leer lo que dice Jueces. Si quieren, vayan a la Biblia. No está mal, ¿no? Jueces. Josué. Ahí estamos. Josué, por el final, por el capítulo 23, les voy a leer solo unos versículos. Ustedes síganlo acá, yo les leo de esta versión porque es muy amena y se entiende claro. Estas fueron palabras de Josué, ¿no? El último discurso. Por lo tanto, asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. Versículo 6 del capítulo 23 de Josué. No se desvíen de esas palabras ni a la derecha ni a la izquierda. Asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. Estas fueron las palabras de Josué al pueblo. ¿Qué era lo único que tenían que hacer ellos? Hacer lo que sabían que tenían que hacer. ¿Y qué era? Aferrarse a Dios. Depender de Dios y que no tuvieran nada que ver con las costumbres de los de afuera. Qué parecido. Qué buen consejo para este tiempo. Si querés resumir ya desde el principio, antes que sigamos adelante, si querés llevarte algo concreto para que tu vida realmente sea la vida que yo sé que vos estás queriendo, es hacer lo que sabés que tenés que hacer. Y son dos cosas. Depender de Dios, o sea, lo que Dios te dice, que vos ya sabés, porque te hace ruido. Porque por más que intentes otras cosas, te hace ruido y no te sentís bien. Porque el Espíritu Santo mora en vos. Depende de Dios y deja de hacer esas cosas. Tan simple como eso. Eso es lo que va a marcar el cambio. Pero a lo mejor vos sentís que sos como este pueblo de Israel. Porque parecía sencillo. No era complicada la orden que le dejó Josué. Miren, yo ya los acompañé hasta ahora. Ahora ustedes van a seguir solos. Porque yo no voy a estar todo el tiempo al lado de ustedes. Pero entonces les voy a decir lo que tienen que hacer y es esto.
Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos al libro de Jueces. No sé por qué me enredo con las palabras Josué y Jueces. Nada que ver, pero bueno. Jueces, el capítulo 1, si ustedes lo leen en sus casas, vez tras vez se repite esta frase. Pero no pudieron expulsar a... Y ahí se menciona el nombre de un enemigo del pueblo. ¿Pero cómo? No pudieron expulsarlos. ¿Qué pasó? Que este pueblo que había llamado a la conquista no pudo. ¿Qué pasa? Que vos y yo que fuimos llamados para vencer, para ir de victoria en victoria, para que nuestra vida sea como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, pleno sol. ¿Qué pasó? ¿Son muy fuertes los enemigos con los que estás luchando? ¿Eran demasiado fuertes esos enemigos? ¿Sabes que no? Que no es esa la razón. Porque los enemigos, como las tentaciones que vos y yo tenemos a diario, van a estar siempre. Siempre va a haber algo con lo que luchar. Vos tenés tus luchas, yo tengo las mías. Enemigos va a haber siempre. Pero no tiene que ver con el poder del enemigo el hecho de que yo gane o pierda, el hecho de que yo ceda o no, el hecho de que yo peque o no. ¿Se acuerdan de David y Goliat? ¿Quién no conoce esa historia? ¿Alguien no la conoce? Aunque sean películas, la vieron. Un gigante poderoso, muy poderoso. Preparado para la batalla, muy preparado. Lleno de armaduras y elementos de defensa y de ataque, recontra preparado con esas cosas. ¿Y quién se le enfrentó? David. David, ¿alguna vez había peleado en una batalla? No, de ese tipo no. Cuando le quisieron poner la armadura, ¿qué le dijo? Rey, yo no puedo con esto, no estoy acostumbrado a tener esto puesto, así que a mí déjame con lo que yo sé hacer. Y conocen la historia. Y David se enfrenta al gigante que había estado ahí por muchos, muchos días, que había amenazado todo el tiempo, día y noche. Y que era gigante, que era poderoso, que era experimentado, que tenía todos los elementos y las herramientas para ganarle a cualquiera. Y se le enfrenta a un David, pastor de ovejas, sin experiencia, sin armadura, sin técnica. Pero le dice estas palabras: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Y Zacarías nos recuerda, Zacarías 4:6.
No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Las batallas que vos hoy no podés ganar no tienen que ver con el poderío de tu enemigo, tiene que ver con vos. Nunca la razón de mi victoria tiene que ver conmigo, sino con él. ¿Sabe por qué David pudo vencer ese gigante? Porque eran 3 piedritas mágicas que de pronto tomaban un poder y se iluminaban y... No, porque David no le dice, yo te voy a matar y vas a ver el secreto que yo tengo. No, David le dice, ¿sabes por qué yo te voy a vencer a vos? Porque el Dios de los ejércitos está conmigo. Querido hermano, yo sé que vos tenés batallas, pero no porque las conozca, porque sé que yo también las tengo. Y yo tengo 2 opciones. O le echo la culpa a ese enemigo que me tienta, que me somete, que me gana terreno, que siempre me hace lo mismo o voy a enfrentar ese enemigo en el nombre del Señor de los ejércitos, dependiendo de mi Dios. No hay enemigo que se resista al poder de Dios. No hay nadie más fuerte. Lo cantamos, ¿no? No hay como nuestro Dios y bueno, no sé cómo dicen las letras que en tantas canciones se repiten. Pero esta es la verdad. No era que el pueblo de Israel no pudo vencer a sus enemigos porque era demasiado fuerte. Mira, no sé cómo fue tu pasado. No sé cómo es tu presente, no sé cómo son tus luchas, no sé el tamaño que tiene tu gigante, pero sé que en el nombre de Jehová de los ejércitos lo podés vencer. Algunos tenemos gigantes adentro, otros los ven afuera, pero no importa el lugar donde estén los gigantes, lo podés vencer. Porque fuiste y fui llamado a conquistar. ¿Y saben qué quiere decir conquistar? En una versión personal, no, ni de diccionario. Conquistar es tener lo que hoy no tengo. Por eso es conquista. Pensá en eso que hoy no podés tener. Y ahora te animo a pensar en el Dios de los ejércitos de Israel, que te va a dar la victoria sobre eso. Vamos a Jueces, y aunque ya lo dijimos, Jueces 2 del 1 al 3, vamos a ver por qué el pueblo de Israel no pudo vencer a estos gigantes. Jueces 2 del 1 al 3, seguramente lo van a ver proyectado en NBI, supongo que es la versión que han elegido los chicos de cabina, y yo se los voy a leer en esta versión para que la suma de las 2 cosas nos den claridad. ¿Dale? Dice, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas, yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron?
Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Ellos no habían hecho lo que tenían que hacer, por lo tanto, estaban complicados. Una vez un pastor me dijo algo que hoy quiero compartir con ustedes porque vino a la memoria cuando leí esto. Acá parece que el Señor fue muy duro, les dijo, bueno, ahora entonces como ustedes me desobedecieron, quiero que sepan que no voy a expulsar a esos enemigos, los van a tener ahí siempre presentes. ¿Saben qué es lo que pasa? Lo mismo con el pecado. Cuando vos entraste a coquetear o te metiste adentro de una situación de pecado que no debías porque sabías que no debías, eso va a seguir en tu vida como una espina clavada. Y yo sé que no es nada simpático lo que les estoy diciendo hoy, pero necesito decírselos porque en base a esta palabra es lo que dice. Aquellos hijos de Dios, aquellas personas que han coqueteado con el pecado, que han cedido a algún pecado, llámese pecados sexuales, pornografía, uno siempre habla de esto como si fueran los únicos, la mentira, la envidia, le diste lugar en tu vida a esas cosas van a estar siempre en tu vida como una espina clavada con la que vas a tener que luchar mucho más que si no lo hubieras hecho. ¿Sí? ¿Saben por qué se los digo? Porque cuando uno sabe esas cosas, uno está más preparado. Sabe que va a tener que luchar con eso. Sabe que si una vez la mentira fue su opción para ganar cosas, va a ser algo en lo que uno va a echar mano. Si el espíritu de envidia, de querer que el otro no tenga lo que tiene, fue algo que le di lugar en mi vida, a mis pensamientos, va a ser algo con lo que voy a estar luchando. Si tuve la tendencia a mirar pornografía, lo mismo. Si tuve la tendencia a hablar mal del otro, o sea, no bendecirlo, sino hablar cosas que sabía que le iban a molestar o que le iban a doler, va a ser eso, no importa el pecado. Cuando yo me metí en un lado, esa espina va a estar clavada y voy a tener que luchar mucho más. Esto es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Pero yo me voy a quedar, ¿entienden lo que les digo? Sí, entienden. Quiero que sepas que te va a costar, pero quiero que sepas que Dios va a estar con vos para ayudarte a vencer. Porque esto es así. Mientras que estés con Dios va a estar todo bien. Mientras hagas lo que Dios te dice va a estar todo bien. Mientras dependas de Dios va a estar todo bien. Pero cuando dejes de depender de Dios, eso va a venir a tu vida y te va a atrapar y te va a dominar. Pero acá, en la figura del ángel del Señor, que es la figura en el Antiguo Testamento de la persona de Jesús, les recuerda el pacto. A mí me encantan estas palabras porque el Señor le está diciendo a su pueblo, ¿te acordás que hicimos un pacto? Y yo quiero preguntarte, ¿vos te acordás del pacto que hiciste con Dios cuando le entregaste tu vida a Dios? Él te prometió que te iba a salvar y te salvó. Él te prometió que iba a estar con vos todos los días de tu vida y está. Él te prometió y te prometió y te prometió. Y Él nunca va a quebrar su pacto con vos. Pero yo puedo quebrar su pacto con Él. Y esto es lo que le dice el ángel del Señor al pueblo de Israel en este momento. Ustedes no cumplieron su pacto. Su parte del pacto no la cumplieron. Yo sí.
pero ustedes no. Y a mí esta pregunta, ¿por qué han actuado así? Es una pregunta retórica. ¿Saben lo que es una pregunta retórica? Cuando yo hago una pregunta, pero no espero una respuesta. Y Dios le está diciendo a su pueblo, ¿por qué? No me vengan con argumentos. No me vengan con excusas. ¿Por qué hiciste lo que hiciste si yo cumplí siempre con vos? Para mí esta es una pregunta que me desgarró cuando la leí, me emocionó. Porque creo que es la pregunta que a lo mejor el Señor necesita decir en esta mañana a algunos de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo las cosas así? ¿Por qué no estás haciendo lo que sabes que tenés que hacer? ¿Por qué? No me vengas con excusas. No me vengas que la carne es débil. No me vengas que la tentación. No me vengas a decir que fulano te está... No me vengas a decir eso. Porque nunca la razón de mis fracasos tiene que ver con otros, sino que son consecuencia de mis malas decisiones. Y esta es la segunda cosa que quiero enfatizar en esta mañana. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué tomaste esa decisión? Una pregunta de parte de Dios que muestra decepción. Que le está diciendo a su pueblo, ustedes no pudieron vencer a sus enemigos, pero ¿por qué no hicieron lo que yo les dije que tenían que hacer? Que era destruir todo, que era que no tengan nada que ver, que si necesitas cerrar tu boca, cerrala. Hay enemigos donde necesitamos ponernos lejos. Yo creo que a veces hay que cambiar hasta de hábitos para no encontrarme con esas cosas que me tientan. Si mi tentación, voy a usar algo muy burdo, está en la pornografía que veo en una computadora, yo tengo que eliminar la computadora, ¿se entiende? Tengo que eliminar aquello, tengo que eliminarlo yo para que no sea un motivo de tentación. Si tu tentación está en tu trabajo, cambia de trabajo. Estoy hablando este tiempo con un compañero de trabajo que por circunstancias tuve que entablar una relación con él por un tema de un análisis y demás, y me contó su historia. Y su historia estaba dentro de su trabajo. Gracias a Dios, el Señor sacó a esa persona a través de una situación X y no está más. Pero le digo, mirá qué difícil hubiera sido poder volver al Señor, porque él volvió al Señor y está queriendo reconstruir su matrimonio. Y siempre lo tengo ahí, le digo, ¿y cómo va? Y tenemos oportunidad de cruzar alguna palabra, pero ha sido tremenda bendición para mí, para poder alentarlos a volver a Dios, porque de eso se trata. De eso se trata, de volver a Dios, de volver a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Y saben por dónde se empieza? Jueces 3:9 nos dice, pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador. Clamar al Señor es gritar en pedido de auxilio en una situación de emergencia donde no tengo otro recurso. No es que tengo una elección, puedo hacer esto, puedo hacer... No tengo otro recurso. Y el pueblo de Israel me dice en Jueces
capítulo 3, versículo 9, que el pueblo clamó, gritó, le dijo: Dios, sos todo lo que yo necesito. Señor, yo quiero depender de vos y quiero olvidarme de todo esto. Siempre el clamor atrae la respuesta de Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. El clamor de tu boca va a traer la respuesta que estás esperando hace mucho tiempo. No es que vengas acá adelante y que otro ore por vos. Podés hacerlo. De hecho, cuando terminemos este culto, este lugar va a estar siempre libre para que vos vengas y podamos orar. Pero acá parece que la clave fue que el pueblo clamó. Acá lo que Dios quiere escuchar es tu clamor. Y el clamor no es una expresión romántica. Ay, Señor, ¿cómo me cuesta esto? No, es un grito de auxilio, como si te estuvieras ahogando en el medio del mar. Grito de auxilio en un momento de desesperación y con una angustia profunda. La otra cosa que quiero decirte, si lo que te está pasando no te angustia, entonces no pierdas el tiempo, porque Dios no te va a ayudar. Te tiene que angustiar. Recién cuando tocas fondo es donde estás preparado para que Dios extienda su mano y te saque de ese lugar. Si te da lo mismo hacer o no hacer lo que estás haciendo, no estás en un buen momento, primero. Y segundo, esa ayuda que estás esperando que venga milagrosamente sin vos hacer nada, no va a llegar. Las vírgenes de la parábola en el Nuevo Testamento tuvieron que pagar el precio. Querido hermano, ¿qué está faltando para que toques fondo y clames a Dios y empieces a hacer lo que sabes que tenés que hacer? La realidad siempre cambia cuando tocamos fondo y volvemos a depender de Dios. Amén. El versículo 9 del capítulo 3 dice que se levantó un libertador, que tuvieron victoria sobre el enemigo y que hubo paz por 40 años. Estas son las cosas que van a pasar en tu vida si clamás a Dios y volvés a depender de Él. Vamos a orar. Oramos. Señor, tu palabra siempre es clara. Tu palabra la conocemos. Pero me parece que lo que vos hoy querés que entendamos no es que sea clara tu palabra, no es que la sepamos, sino que hagamos. Hoy se trata de hacer, hoy se trata de depender. Que mi vida sea el resultado de hacer lo que vos decís que yo tengo que hacer. Señor, yo no sé si acá hay alguno de nosotros que está haciendo las cosas como bien le parece. Pero si así fuera, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar revelándose a su vida
y mostrándole un camino más excelente, un camino con mejores resultados. El camino que están eligiendo algunos de ustedes es un camino que ustedes saben que no los va a llevar a buen puerto. Y hoy Dios quiere darte la oportunidad de que clames. Y que le digas al Señor, Señor, no tengo otra opción más que ir a vos en busca de auxilio. Para que esos enemigos que tengo metidos adentro, o esos enemigos que están alrededor mío y con los que tengo que ver en distintas situaciones de la vida, Señor, desaparezcan, los pueda vencer. Padre, el pacto está hecho. Y el pacto fue firmado con la sangre de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Un pacto de salvación. Un pacto que tiene que ver con vida abundante. Un pacto que tiene que ver con gozo perpetuo. Un pacto que tiene que ver con victorias ganadas. Un pacto que tiene que ver con un aumento, un ir hacia arriba, un ser mejor hoy de lo que fui ayer. Porque puede haber muchos enemigos afuera, pero nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel,